Muy buenos días, yo soy Rubén Fidalgo, pero el protagonista de esta videoprueba es este. Un Volkswagen 1303S de los últimos, la última evolución que se hizo del Volkswagen Escarabajo, y en esta videoprueba, además de hablar del coche del 1303S y probarlo y ver cómo es conducir este coche casi 50 años después de haber sido fabricado, vamos a centrarnos un poquito en la historia de cómo se gestó el Escarabajo y cómo es posible que un coche ideado por uno de los personajes más odiados de la historia y su amigo Ferdinand Porsche ha conseguido ser uno de los coches más admirados, más simpáticos, con más carisma e incluso un icono de la movida hippie contra la paz. Un coche que nació precisamente para la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver todo eso, os anticipo que la propaganda tiene mucho que ver y además con unas cosas muy interesantes. Venga, al lío. Os decía que la gestación del Volkswagen Escarabajo había sido bastante turbulenta y la verdad es que nace de una traición de Ferdinand Porsche a uno de sus amigos, Hans Ledwinka. Ledwinka era un ingeniero industrial, igual que Ferdinand Porsche, que en aquellos años estaba trabajando para Tatra, en lo que hoy es la República Checa. Hans Ledwinka le comenta a Ferdinand Porsche que tiene la idea de crear un bastidor en el cual tiene una plataforma que es independiente de la carrocería, el motor va colocado en posición trasera, refrigerado por aire, con unos brazos oscilantes que hacen que la suspensión sea independiente y unas características técnicas muy peculiares. Cuando Hitler le encarga a su amiguísimo Ferdinand Porsche que diseñe el coche para movilizar a Alemania, qué curioso, nace el Escarabajo y Hans Ledwinka ve sorprendido que el diseño básico del coche es muy parecido a los planos que él le había enseñado a Porsche. Lógicamente, Hans Ledwinka denuncia a Ferdinand Porsche por plagio, pero es muy complicado denunciar a una de las personas, a uno de los amigos más íntimos de Hitler. Lo más probable es que acabases en el cenicero de algún Mercedes. Por supuesto, Hitler no hace ni caso de la denuncia de Hans Ledwinka. Hasta llegados los años 60, Volkswagen no se vio obligada a indemnizar a Tatra con 60 millones de marcos de la época por el plagio del Volkswagen Escarabajo. Y como os digo, es muy curioso que este coche, que fue ideado por Hitler para movilizar a Alemania, hoy en día sea tan admirado. Pero ahí tiene muchísimo que ver la publicidad. Y para eso he traído estos 3 libros, para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando la publicidad y cómo consiguió Volkswagen vender este coche precisamente, además, como rosquillas en el mercado de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. Como digo, el frontal tiene un diseño súper carismático, tiene una cara muy sonriente y la verdad es que el coche, parte de su encanto es precisamente ese, que lo ves más como una mascota que como un automóvil. Aquí tenéis a Ferdinand Porsche, siempre nos ponen esta imagen del abuelo tan afable y entrañable. Este hombre, ya os digo, fue el que traicionó a Hans Ledwinka plagiando el diseño del Escarabajo, pero no podemos olvidar que Ferdinand Porsche era íntimo amigo y un aférrimo nazi también de Hitler. Aquí tenéis la presentación del coche, el 26 de mayo de 1938, en un acto multitudinario. Los primeros prototipos. Como os decía, el proyecto del Volkswagen Escarabajo se comienza a gestar antes de la Segunda Guerra Mundial. Se presentan los primeros modelos definitivos y, casualidad o no, lo cierto es que estalla la Segunda Guerra Mundial prácticamente al mismo tiempo que se presenta el coche. Se para por completo la producción de la versión civil del Volkswagen Escarabajo, por decirlo de alguna manera, pero se aprovecha toda la plataforma y la mecánica para fabricar los vehículos de transporte ligero de las tropas alemanes, los famosos Kübelwagen y Schwimmwagen en el caso de las versiones anfibias. Eso le traerá consecuencias a Volkswagen, ya que las factorías de Wolfsburg va a ser uno de los principales objetivos de los bombardeos aliados y la marca sobrevive pues casi de milagro, gracias a un oficial británico llamado Charles Radcliffe, que le da una oportunidad a que este coche tan peculiar sobreviviera después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el Escarabajo va evolucionando estéticamente y también técnicamente, aunque mantiene en esencia la base principal del vehículo, el motor trasero refrigerado por aire, las suspensiones con barras de torsión, que en 1970 se cambian con la presentación del Volkswagen 1302 a cambio de unas torretas tipo McPherson que van a hacer que
la rueda de repuesto cambie de posición, el maletero sea algo más utilizable a base de abombarle también más el capó delantero. Luego llegaría el 1303 ya con un parabrisas curvado. Este es uno de los primeros modelos con las ventanas traseras tipo split partidas y el portón trasero con esa W a la que os hacía referencia. Como os decía, con los años el coche lo que fue haciendo fue modificar el split, la ventana partida hacia el modelo oval, se mantenía la W y esa luna trasera fue creciendo año tras año hasta llegar a la luna que tenemos ahora y ya sin la nervadura en el capó trasero. También los pilotos traseros fueron creciendo y esas son principalmente las evoluciones que se hicieron en el escarabajo. Heinrich Nordhoff, otro de los nombres importantísimos en la historia de Volkswagen. Este hombre se hizo cargo de la factoría de Volkswagen una vez entregada por los británicos de nuevo al control alemán. Fue el responsable también de ver claro que la exportación era vital para poder mantener la marca viva y también la persona que contrató los servicios tanto de Bernd Reuter como de DDB. Aquí podéis ver las imágenes de las primeras publicidades del Volkswagen Escarabajo, como digo, obra del artista Bernd Reuter. Como veis son líneas muy estilizadas, el escarabajo se ve muchísimo más aerodinámico con estas líneas imitando velocidad, etcétera. Todo muy bucólico y algo lejos de la realidad. Aquí tenéis algunos ejemplos de esta publicidad típica de DDB. Como os digo, una gran imagen, un pie de foto en grande y 3 columnas con la información que se quiere destacar. Y uno de los grandes trucos que hizo DDB para ganarse el corazón de los americanos fue convertir los defectos de este coche en características simpáticas. Por ejemplo, se criticaba mucho en los Estados Unidos el tamaño del coche. Bueno, pues una fotografía en pequeñito del coche hace que tu casa parezca más grande. Se criticaba la falta de potencia. Bueno, pues vas a echar de menos un montón de cosas cuando tengas un Volkswagen. Por ejemplo, pues lo que os decía, el árbol de transmisión, el radiador, en fin. Pero el espaldarazo publicitario llegó con la película de Disney de Herbie. La vista lateral del Volkswagen Escarabajo también es absolutamente inconfundible. A lo largo de toda su historia apenas varió la distancia entre ejes, se modificó sobre todo pues eso, la suspensión delantera con 1302, que pasó a ser de brazos McPherson en lugar de las barras de torsión de los primeros modelos diseñados por Porsche. En el eje trasero también se modificó la suspensión. Al principio teníamos unos brazos oscilantes que hacían que la caída de los neumáticos del eje trasero variase muchísimo según el coche se apoyase o se levantase con las frenadas, y eso hacía que el comportamiento del escarabajo fuese bastante peculiar. De hecho, este diseño, que en base, como os decía al principio, había sido realizado por Hans Ledwinka para Tatra, fue el causante de la muerte de un montón de oficiales de las SS que conducían los famosos Tatra T87, uno de los coches más avanzados y rápidos en su época. El escarabajo heredó esa patente de la suspensión trasera y a finales de los años 60, ya en el año 70 prácticamente, es cuando atrás, en lugar de los brazos oscilantes iniciales, se montan una transmisión ya con unos ejes con una junta homocinética tanto en el buje como a la salida del diferencial, y esto mejoró también bastante el comportamiento al no hacer tan acusados los cambios de caída del eje trasero. Como digo, las formas son absolutamente reconocibles, todo muy redondito, unas formas que le dan además bastante rigidez a la estructura del coche y, como siempre, con muchísima gracia y que casi parecen más una mascota que un automóvil. La vista trasera del escarabajo es la que tiene los cambios más radicales a lo largo de los años y es la que permite identificar más fácilmente de qué década se trata el modelo que tenemos delante en concreto. Este es un 1303S, fabricado en 1972, el primer año de producción de la carrocería 1303, ya con el parabrisas curvado. Y como os decía, al principio los primeros modelos tenían la tapa del maletero haciendo más un pico y un relieve que hacía como si fuera una especie de W. Por facilidad de estampación fueron haciéndola cada vez más plana la tapa del maletero, del motor, también fue ganando estas rejillas cada vez más grandes para la ventilación y sobre todo unos grupos ópticos cada vez más grandes
de mayores dimensiones para poder ir cumpliendo las normativas de iluminación que iban sucediéndose con los años. Estas son las llamadas patas de elefante, las más grandes que se hicieron, como digo, con la carrocería del Volkswagen 1303. Ya que lo tengo en esta vista trasera, os voy a hablar de una de las cosas que a mí más me fascinaba cuando era un niño. En casa tuvimos un Volkswagen 1302 y siempre me fascinaron las dos salidas de escape. Pensaba que aquello tenía que ser potentísimo, teniendo dos bocas para que respiraran los caballos. Nada más lejos de la realidad, la verdad, porque el motor de 4 cilindros boxer refrigerado por aire, en este caso es un 1600, el nuestro, el 1302, llevaba un motor 1300 que daba apenas unos 40 caballos. Refrigeración por aire, en esta campana de aquí tenemos la turbina y esta versión ya cuenta con moderneces como los puertos de admisión dobles, el distribuidor con avance por vacío, pero aunque se trata de un coche del año 72 y ya de 12 voltios, todavía tiene algunos anacronismos como la dinamo, algo que ya no se utilizaba en los años 70 desde hacía bastante tiempo en la mayoría de los fabricantes. Es una mecánica legendaria por su robustez, la verdad es que es un motor muy simple, es normal que no tenga muchas averías porque tampoco tiene muchas cosas que se puedan estropear. De hecho, algo de lo que se vanagloriaban en la publicidad del Volkswagen Escarabajo, uno de los anuncios más famosos que tenían, es que si tienes un escarabajo vas a echar un montón de cosas de menos. Y ponían un escarabajo con una transmisión, un radiador, un termostato, una bomba de agua, todas esas cosas te las ahorras en un coche que no necesita una transmisión porque el motor va justo encima del eje motriz y aparte de eso porque tampoco tiene refrigeración por agua, que es un auténtico tostón. Eso sí, la refrigeración por aire tiene una complejidad y es que cómo calentar el habitáculo cuando no tienes agua circulando por el motor que se caliente y pueda después transferir ese agua caliente al habitáculo para calentarlo. Bueno, pues ese es uno de los puntos débiles del escarabajo del que os hablaré más adelante. Por cierto, ya sabéis que a mí me gusta bastante el tema técnico y unos consejos a la hora de compraros un Volkswagen Escarabajo y sobre todo cuando tengáis un coche refrigerado por aire, ya sea un Escarabajo, un 2 caballos, etcétera. Y es que en todos los motores el aceite, además de lubricar, tiene que refrigerar, pero en estos refrigerados por aire es muchísimo más importante esa capacidad de refrigeración del aceite. El Volkswagen Escarabajo lleva muy poco aceite en el cárter, 2,5 litros aproximadamente, de forma que es vital que tengamos siempre el nivel de aceite lo más cerca del máximo, pero jamás sobrepasando el máximo. Desde luego también cerca del mínimo va a sufrir bastante en cuanto a calentamientos. Y un detalle importante, cuando vayáis a comprar un Escarabajo, mirad este detalle. Este es el damper, la polea del cigüeñal, y cuando estos coches los motores están flojos y tienen kilómetros, esta polea, si la movemos, cabecea. Si al hacer ese movimiento se campanea lo más mínimo esta polea, id pensando en meterle un motor nuevo al coche. Otro detalle importante, si la dinamo no carga, no funciona la turbina y no se refrigera el motor, así que estad muy atentos a la luz del cuadro y en cuanto se os encienda la luz de carga de la dinamo, no mováis más el coche. No es como en otros modelos en los cuales, aunque no cargue el alternador, podemos seguir viajando hasta que se nos descargue la batería. En estos coches, si la dinamo no funciona, lo más seguro es que tampoco esté funcionando la turbina y no podemos utilizar el motor porque lo vamos a gripar inmediatamente. El maletero del Escarabajo está, como en los Tucker Torpedo, en la parte delantera. Como os decía, el 1303 ya lleva torretas McPherson, de forma que la rueda de repuesto pasa a ir aquí horizontal. El depósito de combustible aumentó también de tamaño. Antes la rueda iba vertical aquí, vertical no, un poco inclinada, y el maletero era muchísimo más pequeño. Con la suspensión McPherson se ganó mucho espacio, aunque ya veis que tampoco es para tirar cohetes. Otro consejo para los que estéis animados a tener un Escarabajo, y es que para presurizar el limpiaparabrisas, para que salga el agua por el limpiaparabrisas, este depósito va presurizado con aire y toma el aire del neumático de la rueda de repuesto. Si no estáis atentos a la presión de la rueda de repuesto, es muy probable que el día que pinchéis se haya desinflado a base de ir echando agua al parabrisas. Una de las cosas en las que más mejoró el 1303 fue en el habitáculo. Tenemos este salpicadero ya acolchado y sobre todo el parabrisas curvado hace que esté más lejos de las manos del conductor. Antes casi rozabas con los dedos el parabrisas al girar el volante. Los asientos con los respaldos integrales, también muy llamativos. En los Estados Unidos fueron prácticamente obligatorios y, como veis, tampoco hay demasiado espacio. Este es un coche pensado para matrimonios que se lleven bien, porque están muy cerquita el uno del otro. El cuadro de instrumentos no puede ser más sencillo: velocímetro y aforador de la gasolina, no tiene ni siquiera un indicador de temperatura del aceite, el logo de la ciudad de Wolfsburg
la guantera, los salpicaderos y junto al freno de mano las palancas que regulan la calefacción. Y aquí es donde tenemos la particularidad de la que os quiero hablar. La postura de conducción del Volkswagen Escarabajo es bastante peculiar. Tenemos el parabrisas muy cerca de la cara, aunque insisto en que este 1303 mejoró bastante en este sentido. Aquí tendríamos el parabrisas del 1302 que teníamos nosotros, por ejemplo. El volante típico de pasta, muy fino, con el moleteado para los dedos, la verdad es que tiene buen tacto, pero la posición de los pedales queda muy desplazada hacia la derecha porque el pase de rueda ocupa bastante espacio en el interior. Entre que los pedales quedan desplazados hacia la derecha y los pedales salen del suelo y se mueven tanto verticalmente como horizontalmente cuando los pisamos, la postura es un poco peculiar y hay que acostumbrarse a ella. En cuanto a lo que os comentaba de la calefacción, estos coches refrigerados por aire, los Volkswagen Escarabajo, los Porsche 911 y los derivados del Escarabajo, para calentar el aire del habitáculo lo que hacen es pasar el aire que entra en el habitáculo por los colectores de escape. El colector de escape de estos coches son dos tubos concéntricos. Por el tubo del centro pasan los gases calientes, el fuego, y entre los dos tubos pasa el aire de la calefacción. La calefacción es súper eficiente, calienta muy bien, pero el problema que tenemos es que cuando hay alguna fuga de monóxido en los colectores de escape, ese monóxido se cuela en el aire que se mete al habitáculo. El resultado es que te vas quedando dormido mientras conduces y es bastante peligroso. ¿Qué es lo que hacía mi padre cuando nosotros éramos niños? Bueno, pues siempre, aunque fuese en invierno, bajaba ligeramente las ventanillas, íbamos bastante confortables dentro porque la calefacción sí que era muy buena, pero dejaba entrar aire fresco siempre por si acaso se colaba algo de monóxido dentro. Así que ya sabéis, id siempre con las ventanillas un poco bajadas si viajáis en un Volkswagen Escarabajo o en un Porsche 911 con la calefacción puesta. Hitler encargó a Porsche que diseñara un coche capaz de llevar a una familia alemana a 5 miembros a 100 km por hora y gastando menos de 10 litros. Como veis, aquí atrás, para que quepan 3, tienen que ser menudos. Pero bueno, la verdad es que la banqueta es muy cómoda porque está hecha de muelles, lo cual hace que sea mucho más confortable. Y tras ella tenemos este espacio nada desdeñable para llevar objetos y que casi tiene más volumen que el maletero delantero. Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha en este Volkswagen Escarabajo. Pisamos el pedal del acelerador a fondo para liberar el starter. Y el 4 cilindros boxer arranca casi inmediatamente. Vamos a meter la marcha atrás. La dirección es mucho más suave de lo que yo la recuerdo. La verdad es que bueno, yo en aquellos años era un niño, tampoco tenía mucha fuerza para accionarla. Pero bueno, por supuesto aquí no hay dirección asistida, es como mucho dirección resistida. El sonido es muy característico, tiene esas trompetillas en los escapes que hacen que suene como una especie de grillo al acelerar. Llama la atención además el tener el ruido detrás en vez de tenerlo delante. Y la verdad es que con las suspensiones McPherson el coche ganó muchísimo, como digo, tanto en confort como sobre todo en comportamiento dinámico. La visibilidad, pues bueno, con el parabrisas curvado también mejoró una barbaridad la visibilidad en el Volkswagen Escarabajo. La caja de cambios de 4 marchas tiene buen tacto, las 4 marchas están sincronizadas y la verdad es que el coche, pues bueno, en ciudad se maneja bien porque es pequeñito, aunque sí que es cierto que tiene un radio de giro bastante amplio. Los frenos no tienen servoasistencia, pero tenemos un pedal con esa forma tan peculiar que parte desde el suelo, que tiene mucha palanca y la verdad es que se hace bastante fuerza sin necesidad de que un servo nos amplifique la fuerza que hacemos con los pies.
Me está trayendo muy buenos recuerdos conducir este coche. Hacía un montón de años que no conducía un Volkswagen Escarabajo. Hasta no hace mucho he tenido también un Karmann Ghia tipo 34. Podéis verlo en mi blog, en rubenfidalgo.com. Ahí os cuento un poco la historia del Volkswagen Karmann Ghia tipo 34 y también la historia de Hans Ledwinka. Si buscáis Porsche y Hitler, el imperio contra Tatra, el fabricante checo, podéis ver ahí la historia que os comentaba de la traición de Ferdinand Porsche a Hans Ledwinka. Como digo, hacía un montón de años que no conducía un Escarabajo y la verdad es que me está gustando muchísimo y entiendo por qué es un coche que despierta tanta simpatía y además es un clásico muy recomendable. ¿Por qué? Bueno, pues al no tener un sistema de refrigeración por agua, es un coche que aunque no lo utilices en mucho tiempo, con que tenga aceite, gasolina y batería es darle a la llave, el coche va a arrancar siempre, no vas a tener problemas con la bomba, un radiador obstruido, en fin, son coches que siempre responden y que siempre vamos a poder utilizar. Eso sí, otro consejo, los Volkswagen tienen un termostato que abre y cierra las trampillas que dejan pasar el aire de la turbina que fuerza el aire a pasar por los cilindros. Ese termostato, cuando se estropea, el jodido de él tiene la mala costumbre de quedarse con las trampillas cerradas en lugar de con las trampillas abiertas. Como no tenemos un reloj de temperatura, os recomiendo que pongáis un reloj de temperatura de aceite en los Escarabajos. No te das cuenta de que ese termostato está estropeado y se ha quedado cerrado hasta que hemos gripado el motor, con lo cual ese es otro punto a destacar. Pero como digo, es un coche súper recomendable como clásico porque es sencillo de mantener. Hay recambios, eso sí, con calidades muy diversas. Una vez más os recomiendo que os gastéis la pasta en los recambios buenos en lugar de en los baratos, porque al final os vais a gastar el dinero dos veces. Y además tiene un diseño muy simpático. Es un coche con el que vas a las concentraciones y en lugar de envidias lo que despiertas son simpatías. La gente te va a sonreír, te va a ceder el paso. En fin, es un coche que, como digo, la gente lo ve, pues eso, con simpatía y con gracia. En carreteras secundarias es un coche que se mueve bien. Los adelantamientos hay que tomárselos con calma porque no tiene punch, no tiene muchas prestaciones. Y eso que este es un 1600 y la verdad es que anda bastante mejor que el 1302 que teníamos en casa hace unos cuantos años. Además, acaba de ser restaurado y está prácticamente nuevo. De hecho, poco menos que el rodaje se lo estamos haciendo prácticamente hoy. En autopista es un coche en el que los 120 km/h le cuesta muchísimo alcanzarlos. De hecho, solamente estas versiones con los motores más grandes llegan a alcanzar esos 120 km/h y sufren muchísimo cuando viajamos con ellos por autopista, porque no tenemos 5 velocidades, el motor va muy revolucionado y porque con las prestaciones que tiene es un coche con muy mala aerodinámica. De hecho, el viento lateral le afecta muchísimo, eso sí que lo recuerdo, era como si se metiera el aire en las aletas, hicieran un poco de paracaídas y te lo zarandeaban muchísimo aquel coche, así que no es un coche ideal para viajar por autopistas, pero por carreteras secundarias lo disfrutas muchísimo. En las concentraciones siempre la gente te va a mirar con simpatía y, como digo, es fácil de mantener, fácil de conducir y fácil de utilizar. Consumos, bueno, pues os decía al principio que la verdad es que Ferdinand Porsche engañó a Hitler completamente. Le encargó un coche que consumiera menos de 10 litros y los recuerdos que yo tengo es que gastaban bastante, precisamente porque como era un coche poco potente y para lo sencillo que es era muy pesado, está en el orden de los 900 kilos, 950 kilos, casi una tonelada ya con gente dentro y el depósito de gasolina lleno, pues con sus 30 caballos aproximadamente de potencia que tiene, la verdad es que era un coche que tragaba bastante. Como además la aerodinámica era muy mala, pues los consumos no eran ninguna maravilla. En ciudad nos vamos a estar moviendo en el entorno de los 10 litros, que es más o menos lo que nos va a gastar en carretera. En carretera algo menos, 8 litros y medio, 9. Pero vamos, es un coche tragoncete para las prestaciones que tiene. Y el equipamiento, bueno, pues este es un 1303S, ya trae cosas, lujos como la luneta trasera térmica o el salpicadero acolchado, etcétera, pero la verdad es que el Escarabajo era un coche muy, muy simple. El truco por el cual Volkswagen vendió tantísimos coches era sencillamente que era un coche muy económico, ¿vale? Era prácticamente el coche más barato que te podías comprar en su momento. No aquí en España, donde era un artículo de lujo porque las importaciones estaban prohibidas, pero en el resto del mundo, en América, en Alemania, etcétera, era un coche muy, muy económico. Era prácticamente el 2 caballos alemán. Volvemos al tema inicial. ¿Cómo es posible que este coche, que fue ideado por un
personaje odiado y repudiado, se acabó convirtiendo en el símbolo de la paz y en el buen rollito, y conquistando además el corazón de los americanos, que odiaban todo lo que tuviera que ver con Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues además de toda esa publicidad que hemos ido viendo del Ben Reuters, con esos dibujos tan idealizados, de DDB, convirtiendo en simpatía los defectos del coche, lo que teníamos es que Walt Disney saca en los años 60 la película famosa de Herbie, y se convierte en un auténtico fenómeno. Las ventas del coche se disparan y se convierte, como digo, en un coche que todo el mundo quiere. Le sucede algo parecido a lo que le pasó a la Vespa con la película de Vacaciones en Roma. Es cierto que la Vespa ya se vendía bien, pero ver a Audrey Hepburn en una Vespa recorriendo las calles de Italia supuso un espaldarazo para las ventas de la moto, que se dispararon. Al escarabajo le pasó exactamente igual con la película de Herbie, de Walt Disney. Como digo, es un clásico súper recomendable, tiene carisma, es original, es fácil de mantener, es fiable, tiene todo lo que uno quiere para un clásico. Muchas veces la gente se enreda comprando coches clásicos con muchas prestaciones, coches que son muy complicados, y al final, como lo usan esporádicamente, el día que lo van a coger no funciona. Con este coche sabes que el día que lo vayas a coger le vas a dar a la llave y la cosa va a funcionar y te va a llevar a donde sea, siempre y cuando tengas gasolina y, muy importante, aceite. Muy bien, pues así llegamos al final de esta videoprueba de un coche clásico, del Volkswagen Escarabajo, concretamente del 1303S. Antes de deciros qué es lo que más me ha gustado de este coche y lo que menos me ha gustado de él, te recuerdo, como siempre, que te suscribas al canal de Autocasión. Vas a poder ver videopruebas muy chulas, coches clásicos muy interesantes para saber cómo hemos llegado hasta aquí, y vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles en el día a día, como por ejemplo, cómo ahorrar en combustible. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado del Volkswagen Escarabajo? Bueno, pues por encima de todo, que es un coche con una imagen absolutamente icónica, muy simpática y con mucho carisma. Es un coche único y que ha sido muy copiado por otros fabricantes. Lo segundo que más me ha gustado del Volkswagen Escarabajo es lo que te decía antes, que como coche clásico es muy recomendable. Es un coche que siempre te va a encender, siempre vas a poder utilizarlo y te va a llevar y vas a poder disfrutarlo mucho. Cosas que no vas a poder hacer con coches que a lo mejor tienen más pedigrí, son más complicados o más exclusivos. Con el Escarabajo vas a poder llegar a cualquier concentración y a disfrutarlo. Lo tercero que más me ha gustado del Escarabajo es que es fácil encontrar los recambios, aunque eso sí, como te decía, tienes que tener mucha precaución porque hay recambios de muy mala calidad, chinos, etcétera, en fin. Compra siempre recambios que tengan cierta calidad, y mejor recambios usados que recambios nuevos refabricados. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado del Volkswagen Escarabajo? Bueno, pues por un lado eso, que hay que tener muchísimo cuidado con los recambios y las reproducciones que hay por ahí, porque hay calidades muy diferentes y puede llegar a ser muy complicada la restauración. Lo segundo que menos me ha gustado del Volkswagen Escarabajo es que es un coche que está muy bien para las concentraciones de clásicos, para circular por carreteras secundarias, pero a la hora de viajar en autovía, pues bueno, hay que tomárselo con paciencia. No es un coche pensado para las autovías actuales. Y lo tercero que menos me ha gustado del Volkswagen Escarabajo es que la habitabilidad y el confort del coche no son excesivamente buenos. Es un coche con el que te lo vas a pasar muy bien, pero bueno, la persona con la que vayas a ir o las personas con las que vayan a ir tienen que tener claro que de lo que se trata es de disfrutar del viaje con calma y también un poco de la aventura de viajar en este tipo de coches. Desde luego el confort en las plazas traseras, etcétera, es bastante escasito. Muy bien, pues ahora sí me despido. Te agradezco que hayas aguantado hasta el final de este vídeo, espero que te haya gustado. Desde luego no hay mucha gente que cuente la historia del Volkswagen Escarabajo con esa traición de Ferdinand Porsche a su amigo Hans Ledwinka, así que creo que algo hemos aprendido con este vídeo, que de eso se trata. En fin, no me enrollo más, como siempre te deseo mucha suerte y hasta pronto.